Luego Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá por qué no le habéis creído, y si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cuestión de la autoridad de Jesús, distinto de la cuestión del poder, no es lo mismo autoridad que poder. La autoridad hace referencia a la capacidad moral que tiene la persona, mientras que el poder hace referencia a la capacidad de ejercer algún tipo de coacción, por ejemplo, la coacción legal a través de la policía o la coacción violenta, mientras que la autoridad es cuando una persona por sí misma, por la capacidad que tiene de convicción, por su ejemplo, se impone en el sentido positivo, no a la fuerza, se impone a otro, tiene autoridad sobre otro, tiene autoridad moral sobre la otra persona, porque esa otra persona se la concede, lo acepta. Es para esa persona un referente. Pero Jesús estaba metiéndose en un lío cada vez más profundo. Estaba cambiando la ley. Estaba modificando aquello que para los judíos era sacratísimo, las enseñanzas sobre todo de Moisés, no a base de contradecir, sino de purificar. Con frecuencia Jesús decía, cuando hablaba con la gente, decía: habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Esta modificación de la ley era blasfemia para un judío, porque era ir contra Dios. Dios es el legislador. Cuando Jesús decía: habéis oído que se os dijo, aunque hubiera sido Moisés el que se lo dijo, tal y como estaba escrito, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio o en el libro del Génesis, aunque hubiera sido Moisés el que se lo dijo, para ellos era palabra de Dios, era Dios el que lo había dicho a través de Moisés. ¿Quién podía, por lo tanto, corregir a Dios? Eso era blasfemia. ¿Quién podía decir: la interpretación que dio Moisés a este o a este punto estaba equivocada? No lo que Dios enseñó estaba mal, sino lo que enseñó Moisés, o lo que vosotros pensáis que enseñó Moisés, o las consecuencias que vosotros habéis sacado de las enseñanzas de Moisés, todo esto estaba equivocado. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Y por eso los judíos, con razón, le hacen esta pregunta: ¿con qué autoridad haces tú esto? ¿Eres consciente de que te estás colocando por encima de Moisés? No le preguntan con qué poder, porque no tenía poder. Poder podría tener en ese momento, por supuesto, los romanos, que tenían las legiones en Israel, el sacerdote, el sumo sacerdote, o el conjunto, el Sanedrín, conjunto de los sacerdotes. Jesús no tenía poder, tenía autoridad. La autoridad le venía de sus milagros, de su vida honesta, y la autoridad le venía de su propio mensaje. Pero esa autoridad le llevaba a colocarse por encima de lo que Moisés había enseñado o de lo que los judíos habían interpretado sobre las enseñanzas de Moisés, que era el máximo legislador de Israel, más incluso que los profetas. Por lo tanto, ¿cuál es la cuestión? ¿La autoridad de Jesús? O dicho de otra forma, si Jesús es Dios, tiene derecho a modificar esas enseñanzas de Moisés. No solo porque está por encima de Moisés, sino porque solamente un legislador que tiene legalmente la capacidad de legislar puede modificar la ley que ha dado otro legislador anterior. Es decir, si, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se admite en algunos momentos de la etapa del pueblo de Israel, se admite la poligamia, eso no significa que Dios esté contento con la poligamia,
Si en el Antiguo Testamento, y así era también en la época de Jesús, se admite el divorcio, eso no significa que Dios esté contento con el divorcio. Y si en el Antiguo Testamento, y era así en la época de Jesús, se admite la venganza, ojo por ojo, diente por diente, eso no significa que Dios esté contento con la venganza. Es decir, la interpretación equivocada de las enseñanzas de Dios les había llevado a aceptar, y he puesto estos 3 ejemplos, cosas que no eran voluntad de Dios. ¿Quién puede aclarar esto? Solo el propio Dios, solo Dios. Solo Dios que, como legislador, dice: habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Solo Dios puede darnos la legislación verdadera. Solamente Él es el legislador moral. Siguiente consecuencia: si Cristo es Dios, ¿quién puede decir: habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo? Cristo, Dios, podía decir, tenía autoridad para ello, y podía decir: habéis oído que Moisés os dijo, pero yo os digo. Y esa capacidad de corregir a Moisés era precisamente la prueba de su divinidad. Porque él era Dios y lo sabía, podía hacer esa corrección a Moisés. Y he puesto 3 ejemplos, y desde luego hay muchísimos más. Y ahora, ¿quién puede decir: habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo? ¿Quién puede decir: habéis oído que Cristo rechazó el divorcio, pero yo digo que el divorcio está bien? ¿Quién puede decir: habéis oído que la gente puede cometer determinados delitos, determinados pecados, pero yo os digo que eso no se puede decir? Es decir, cuando nosotros que estamos yendo en contra de las enseñanzas de Cristo, y Cristo dice: no podemos hacer esto, o por el contrario, debemos hacer esto otro, y algunos dicen: es que eso es impopular, eso no está de acuerdo con las normas del tiempo presente, eso va a suponer que mucha gente se aleje de la Iglesia. También mucha gente se alejó de Jesucristo, y sin embargo Él no cedió. Y Él preguntó: ¿también vosotros queréis marcharos? Se lo preguntó a sus apóstoles. Cuando dice también vosotros, es que muchos se habían ido. Y Él no cedió. Podía haber cedido para ganar popularidad, y no cedió. Por eso nosotros no podemos decir: habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo. Porque las enseñanzas de Cristo son enseñanzas de Dios. Y si eso supone quedarnos solos, o quedar muy poquitos, quedar el resto de Israel, pues tendremos que aceptar la derrota y el fracaso y la persecución antes que aceptar la traición a Jesucristo. Solo Cristo es Dios hecho hombre, y Él y solo Él es nuestro Maestro. Que así sea.